Alternativa Sonora. Código Libre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Código Libre y de Resiliencia en Línea. Yo soy Edith Barragán y a nombre de Carlos Tello les mando un saludo y un gran agradecimiento por estar esta noche con nosotros. A Carlos le mandamos un abrazo y todas nuestras vibras. Ahí trae un problemita de sus vías respiratorias que esperemos que pronto se componga, y agradecerles a todos los que nos están viendo en vivo aquí en esta localidad, en el estado, en el país, y todos los que nos ven allá lejos de estas fronteras. Muchas gracias a quienes nos van a ver en las repeticiones múltiples que tiene este programa. Tenemos un tema y un invitado que consideramos sumamente importante y valioso por los tiempos que vivimos. José Méndez, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Vamos esta recepción y un saludo a todo el auditorio. Sí, muy no, amable. Y que es vastísimo. Es vastísimo el auditorio y estamos muy contentos por eso, porque aquí somos lo que decimos y decimos lo que pensamos, y ahorita estamos platicando un poquito de Exacto. ello. Y vamos a hablar de un tema que nos compete a todos los ciudadanos, que es el proceso electoral 2021, ¿no? Ya de repente comenzamos a ver muchas cosas en los medios, pero platícanos un poquito, José, de tu trayectoria. Bueno, para empezar quiero comentar que, soy un ciudadano mexicano, pero nacido aquí en La Piedad, Michoacán. A los 17 años me fui de la ciudad por la necesidad de tener que estudiar. Uh-huh. Soy abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, de la gloriosa de San Nicolás de Hidalgo. Tengo también una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Hice otros estudios en Fiscal, en Sociología. He trabajado en el Poder Judicial del Estado. De hecho, llegué a los 21 años a La Piedad, ya como juez municipal en aquel entonces. Era el juez más joven en el estado. ¿Qué tal? Con mucha inquietud, con muchas ganas de poder aportar algo en el sistema de la administración de la justicia en Michoacán. Posteriormente me fui a la ciudad de Morelia, donde estuve en el Supremo Tribunal de Justicia. Uh-huh. Y una persona, por esto quiero comentar, una figura muy emblemática en este país, y digo emblemático porque es un hombre con una trayectoria destacada. Había sido preso político en el penal de Lecumberri, fue secretario del general Lázaro Cárdenas, y luego llegó a ser magistrado en el Supremo Tribunal, y él lo nombran magistrado y presidente del Tribunal Electoral del Estado por allá en el año de 1995, en una época en la que todavía existía el sistema de partido hegemónico, pragmático, no competitivo, en el que todavía se decía que había una especie como de dictadura de partidaria, y me invita a participar con él, muy cerca de él, en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, donde estuve trabajando, no solamente como su secretario particular, sino proyectaba, trabajaba en el área de coordinación de prensa, era asesor del presidente, ahí le hacía de todo. Estaba muy joven también, y estuve inmerso en todos los asuntos electorales y en las decisiones muy importantes que se manejaron en ese entonces. Y también te ha tocado entonces toda esta transición de nuestro sistema electoral, desde que lo manejaba la Secretaría de Gobernación y luego se convierte en un órgano autónomo, ¿es correcto? Un organismo público autónomo, exactamente. Es correcto decirlo así, un organismo público autónomo, y luego cuando se llama INE, IFE, otra vez y posteriormente Instituto Nacional Electoral. Me tocó todo ese proceso. Me tocó vivir el proceso al igual que tú, porque creo que eres también de una generación más o menos de mucho cambio. Eres muy joven, pero de mucho cambio. Muchas gracias. Eso no lo vamos a discutir. Se vino esa elección del año 2000, la del voto útil, que ayudó muchísimo a cambiar el país. Hubo alternancia en el poder político en México, y eso fue una gran, no solamente novedad, sino un gran logro de una democracia en donde pudimos vivir.
Sí. una gran transformación política en México, y no fue a través de medios violentos, No. sino a través de las urnas, ¿no? Y sabes, ahorita que mencionas el año 2000, José, yo tengo muy presente todo ese proceso electoral. Yo vivía en Oaxaca en ese momento, un estado y luego una ciudad muy aguerrida políticamente. Y recuerdo que fue una jornada electoral sumamente tranquila, ahora sí que Y sumamente copiosa. Y muy ciudadana. Muy ciudadana, con Muy mucha participación ciudadana, ciudadana, donde mucha gente decidió darle un valor de utilidad al voto. Sí. Y ahí Entonces, nos sentimos verdaderamente ciudadanos. Exacto. Yo recuerdo que esa noche, junto con muchos amigos periodistas, estábamos monitoreando el proceso electoral en un medio de comunicación, porque ya no estaba yo en el Tribunal Electoral para el año 2000, sino que ya había abierto, en el año 98 dejé el Tribunal Electoral y decidí abrir mi despacho y enfocarlo en ese entonces, que tiene ese mismo enfoque, a llevar asuntos electorales y asuntos de derecho ambiental en el Estado como en el país. Entonces estábamos en un medio de comunicación donde elaboraba y concluye el cierre de las casillas, se vienen los conteos, y salimos a festejar con la gente en la Avenida Madero. Era una euforia, una alegría tremenda, y me hizo recordar algo. Déjame decirte, me hizo recordar esa emoción que llegaron a sentir los alemanes cuando se rompió el muro de Berlín. Claro. Esa emoción que sintieron en Chile cuando en el año de 89, a través del plebiscito, lograron derrocar una dictadura. Es decir, a través de instrumentos democráticos. Cuando los españoles, por allá en el 79, realizaron el gran pacto que fue denominado el Pacto de la Moncloa. Sí, el de la Moncloa. Pero fue un gran pacto económico, político, en donde dijeron, vamos a incluir aquí a todos los actores políticos. Claro. Y a crear un nuevo régimen político, y esas emociones, como que esas emociones se suman. Sí, no, y sobre todo pensando, todo en nuestro desarrollo político, particularmente en los procesos electorales, estaba muy viciado, estaba muy contaminado, muy dirigido, donde la gente no creía en el poder del voto. Y que ahí se recuperó un poco esa fe y este asunto de sí, mi voto cuenta, de sí, mi voto tiene un valor. Exacto. Y luego parece que estos 21 años, a partir de aquel momento, mucha de nuestra memoria histórica se nos ha perdido, porque de repente notas un desencanto otra vez en la población, notas de nuevo un montón de apatía. Apatía en los más, en los más jóvenes, ¿no? Que eso todavía es más peligroso, porque ahora sí que los de la mediana edad, ya pensamos de un modo, pero que los jóvenes estén apáticos al proceso electoral, sí de repente da como nervio, y los ¿no? Más jóvenes, cuando lo que sería interesante que vieran fundamentalmente es que antes de estas épocas existía toda una ingeniería legal y constitucional que nos llevaba a que solamente un partido pudiera ganar elecciones. Claro, y que ahora tenemos... Sí, y que no había un reconocimiento a minorías políticas, que fue muy difícil que las minorías políticas empezaran a ganar terreno en el campo electoral de este país. Claro. Empezaron a ganarlo y empezaron a buscar, a luchar porque se modificaran una gran cantidad de fórmulas, de nuevas reformas para buscar espacios. Comenzaron por allá en los 70, fíjate nada más, con la famosa ley del timbre, con el fin de que no hubiera costos de los envíos de sus cartas, de su correspondencia. Así fueron poco a poco. Sí, Tuvieron una pequeña minoría política en los 70s, que fue denominada la primera legislatura plural que tuvo México. Así es. En el 79, cuando estuvo el Partido Popular Socialista, el PSUV. El del Gallito Colorado. El del Gallito Colorado, el auténtico de la Revolución Mexicana. Que uno veía aquellas boletas y eso era impresionante. Entonces, una serie de partidos políticos que eran muchos, que intentaban competir en una elección, pero había algo que no les permitía. Que el gran competidor no competía, arrancaba. Claro. Quitaba las elecciones y había construido toda una serie de reglas con el fin de que pues el único que pudiera ganar la elección fuera él. Claro, y aparte con todo el poder desde arriba, ¿no? Ahora, llegamos a este año 2021 donde ya hemos tenido alternancia, regresó un partido al gobierno, ahora estamos con un partido que no conocíamos como partido,
con un comportamiento y un desempeño que ahí está, ese ahí lo vamos a dejar. Y ahora viene este proceso que se llaman de elecciones intermedias. ¿Qué es lo que está en juego en esta elección? Sabemos que va a haber cambio de gobernadores en 15 estados y algo pasa en las legislaturas, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Es una elección interesante, en primer lugar, porque se empareja una elección intermedia federal con 15 elecciones completas, prácticamente completas en los estados, donde se va a elegir solamente la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Van a ser 500 diputados, por cierto, 300 bajo el principio de mayoría relativa, entre 100 electos en distritos uninominales, 300 distritos uninominales, y 200 diputados electos bajo el principio de representación proporcional en 5 circunscripciones plurinominales nacionales. Y por cierto, aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Muchos han hablado incluso todavía en el gobierno de Peña Nieto y en otros gobiernos, y sobre todo lo hacía el PRI y otros partidos políticos, que deberían desaparecer los pluris, que deberían desaparecer los diputados electos bajo el principio de representación proporcional, porque esos se estorbaban y porque se gastaba mucho dinero. Y yo quisiera ahorita decirte algo: si se les hubiera tomado la palabra y se ha desaparecido eso, esos partidos políticos que eran mayoritarios y que pasaron a ser una minoría política no existirían. Estarían desdibujados en el mapa político y en el mapa electoral. Entonces nadie les quiso tomar la palabra, porque una de las garantías básicas para garantizar la pluralidad es contar con un sistema mixto como el que tenemos, pero sobre todo un sistema de representación proporcional que permite que todas las fuerzas políticas estén representadas. Tengan su cachito. Exacto. En proporción al porcentaje, en función del porcentaje de votos obtenidos. De tal manera de que si ellos hubieran desaparecido, si ellos hubieran quitado la figura de la representación proporcional, tendríamos solamente una Cámara de Diputados electos bajo el principio de mayoría, y el sistema de mayoría relativa fomenta el bipartidismo. Así es. Dice incluso Duverger, y lo dicen otros especialistas en temas electorales en el mundo. Y además esto hubiera influido en la configuración de un sistema de partidos bipartidista, fíjate, además, claro, o sea, con haber cambiado el sistema electoral. Y eso implicaría que tendríamos mucho menos opciones y políticas, muchas menos representaciones. Exacto, ese mucho es el tema. menos representaciones, porque hay muchos sectores de la sociedad que no se hubieran sentido representados solamente en 2 partidos políticos. No, y que al final de cuentas estas alianzas que ahora vemos, que luego llegaremos al tema de las alianzas, de alguna manera, esta es la parte que considero que los ciudadanos necesitamos como comprender un poquito más, entender un poquito más por qué tenemos esta conformación del sistema de cámaras, porque hay una de senadores, porque hay una de diputados, porque también en los estados tenemos también sistemas de cámaras en los estados, y cómo todo conforma este sistema político y este mapa político, y que donde caben muchas voces. Quisiéramos que cupieran más, pero también el diseño mismo del sistema no lo da. Aunque la regla que tenemos nosotros es permite hasta lo más que se puede estirar la liga para garantizar la pluralidad con el sistema mixto que tenemos. Ahora, en los estados, obviamente, por ejemplo, en el estado de Michoacán vamos a elegir un gobernador, un congreso local que solamente es unicameral, solamente una Cámara de Diputados, pero esta Cámara de Diputados vamos a elegir 24 diputados electos bajo el principio de mayoría en 24 distritos uninominales y 16 diputados electos bajo el principio de representación proporcional. Eso hubiera sucedido, ahí también hubiera estado desdibujada esas minorías políticas. En el caso de ayuntamientos tenemos 113 ayuntamientos que, por cierto, en la conformación del ayuntamiento, un 60% del ayuntamiento se integra con el partido ganador. Y el 40%... El 40% es con los partidos que participaron en la contienda y que no ganaron la elección. Y que con esa proporción de votos es que se van eligiendo, o se seleccionan a quienes Así es, bajo el principio de representación proporcional. Entonces, es la misma ecuación del 60-40, 60 mayoría, 40 de representación proporcional. Existe tanto en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
en los congresos locales y en la conformación de los ayuntamientos. Y esto es muy padre que lo platiquemos, porque luego de repente pareciera que si gana un partido, por ejemplo, en las ciudades, ya ganó fulanito de tal y ya va a hacer lo que quiera. No. Hay atrás de él, en la conformación de su ayuntamiento, otras voces, otras ideas que están ahí para generar el contrapeso que todos los gobiernos necesitan. Exactamente. Los gobiernos divididos, ¿no? Sí. Ese concepto que se manejó en el 2000, más o menos, del gobierno dividido, de los gobiernos en manos de diferentes personas. O no totalitarios. No totalitarios, en donde no hubiera una aplastante mayoría, sino hubiera sí un principio de mayoría, pero también las minorías voces políticas deben de estar representados. Y que esas voces se escuchen. Porque hay un elemento presentes. muy importante en una democracia. No puede haber mayoría sin minoría. Claro. Una mayoría sin minoría queda deslegitimada. Entonces, las minorías políticas legitiman el triunfo de la mayoría. Y otro asunto muy importante, toda minoría tiene derecho a convertirse en una mayoría. Y como lo mencionaba yo eso en el 2000, y a veces les enojaba a algunos y a otros les apasionaba. ¿Y quieres que te cuente algo? A ver, dinos. Después del 2000 para acá he visto que partidos que eran considerados una minoría política, yo fui abogado por muchos años de la chiquillada en este país, en este estado. Esos partidos que eran considerados como la minoría, ahora son mayorías políticas. Han sido una parte fundamental en la construcción de nuevos gobiernos. Y esa es la parte interesante de una democracia, que permite que los minoritarios se vuelvan mayorías y luego las que eran mayorías se vuelven otra vez. Es un proceso así como dialéctico de constante cambio. Bueno, y que luego también está mucho alimentado por este fenómeno del chapulineo, ¿no? Es decir, el que ya no le dieron un cargo o una nominación en un partido, luego se cambia a otro partido, el que no recibió algo se enoja con su partido, se va a otro, pero vamos, son parte también como del juego político al que estamos enfrentándonos. Así es, y de la flexibilidad que hay en el interior de los partidos políticos para permitir eso, ¿no? Que luego algunos dirían de las conveniencias de los partidos políticos. Dejémosle en flexibilidad. Flexibilidad partidaria, ¿no? Queremos ser positivos y propositivos. Exacto. ¿Por qué sí es importante que los ciudadanos salgan a votar en este 2021? Para empezar, ¿por qué sí? Porque, pensando en esta apatía que vemos. El tema de la pandemia, he escuchado a muchos, incluso comunicadores, que decían, las elecciones se tienen que suspender. Y cuando dijeron eso, me hicieron recordar todo lo que pasó en el proceso histórico que ha vivido México. Desde 1824, fíjate, 1824 hasta la fecha, nunca ha habido la interrupción de una elección. Así haya habido guerras internas, revolución, guerras civiles, todo. Guerra mundial, lo que se haya presentado, siempre de manera periódica e ininterrumpida ha habido procesos comiciales en este país. No hacerlo representa una violación a la propia Constitución, al artículo, incluso a mi derecho político electoral de votar y de ser votado, de elegir gobernantes, y además, pues obviamente no existe otra opción para poder renovar nuestros órganos de gobierno más que acudir a votar. ¿Por qué tenemos que salir a votar? Porque ahora sí el ciudadano elige. Sí. Ahora sí el ciudadano es el que toma la última palabra y además algo muy importante, porque nuestro voto no solamente es un perfecto mecanismo para elegir gobernantes, es un mecanismo también para evaluar la gestión pública de los gobiernos. Porque tenemos este famoso voto de castigo, es decir, tu partido político que estás ahora en este gobierno, municipal, estatal, federal o diputado, estás ocupando esta curul, tú no cumpliste con tus promesas, tú no cumpliste con aquello que dijiste, ya no tu partido. Exacto. Voy Entonces, a votar por otra opción. Mi voto tiene que ser un perfecto instrumento para evaluar políticas públicas. Me gustó lo que hizo tu gobierno, lo voy a manifestar con el voto. Con mi voto, estoy con mi en apoyo. completo desacuerdo con lo que ha pasado, con lo que está pasando, porque se dicen muchas cosas de lo que pasa allá afuera. Voy a votar voy a votar opción. y voy a sancionar a aquella fuerza política que a mi juicio ha gobernado mal. Por eso es muy importante votar. Es, por cierto, ese día cuando nosotros, los ciudadanos, que nos sentimos que la vida no vale nada, que nadie nos hace caso, es el día. Es el día en el que somos el agente
más importante en el proceso electoral de cualquier país. Claro, pero vamos, en ese día vamos y actuamos, pero no debería de ser el único día. No debería ser el único No día. debería de ser el único día porque también hay otros mecanismos de participación ciudadana que deberíamos de fomentar. Claro. ¿No? Y la otra es no esperarnos también hasta el momento de las elecciones. Y además hay otros instrumentos o elementos o comportamientos que podemos asumir para poder en práctica, por ejemplo, una democracia. Una de ellas es el diálogo. Claro. El diálogo que debe de existir, y el diálogo respetuoso, propositivo, sin dañar derechos de terceros, sin dañar el interés público, sin llamar a la violencia, sin ofender, y un diálogo que nos debe de llevar no solamente a llegar a acuerdos, a consensos, sino también a los disensos. Sí. Y aprender a vivir con los disensos. Y esa parte, ¿no? Fíjate que dices, José, a mí me parece muy importante. Aquí con Carlos lo hemos platicado. Este asunto de dialogar en lo que estamos de acuerdo, pero también en lo que no, de los temas que consideramos importantes, pero también de otros temas que luego vamos dejando, vamos ahí escondiendo o que nos da miedo tratar. Es algo que tenemos que aprender desde casa, es decir, ser ciudadano o convertirnos en ciudadano no es nada más ir y sacar nuestra credencial para votar y luego enseñarle en el banco cuando vamos a hacer algún trámite, sino que implica esta capacidad de escucha, esta capacidad de diálogo que desde casa y que en la escuela y en los diferentes grados que vamos cursando en la vida deberíamos de estar fomentando, para que entonces también nuestros partidos políticos, también la gente que está en la agenda pública tenga esa capacidad de diálogo y la de escucha. Entonces, tenemos que hacer posible que nuestra democracia sea un gran espacio donde todos quepan, sí, todos se toleren y todos coexistamos. Sí. Y ahí el diálogo cumple una función muy importante. Y sí, ¿no? Yo estoy convencida de eso. Y vamos a invitar a todos nuestros amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, pues que dialoguen con nosotros, que nos escriban, que nos digan qué opinan, si ya tienen su credencial actualizada, si ya comenzaron a observar estas diferentes opciones dependiendo del lugar donde estén. El sistema de partidos que hay en este país los convence o no los convence, los convence los ciudadanos o no, porque también había algunos en procesos anteriores que decían: yo soy anulista, no creo en el sistema de partidos y voy a votar a abstenerme de manera activa. Sí, ¿cómo? Es decir, anulo mi voto. Que también es otra opción. Se respeta. Sí, claro, porque quizá tú como ciudadano no hay esa una opción. Utilidad desde el punto de vista tangible, pero hay una manifestación que debe preocupar a todas las fuerzas políticas, sobre todo, ¿sabes qué? Por una cuestión muy importante. Eso tuvo que haber repercutido en el financiamiento de los partidos políticos. Por supuesto. Que luego porque en la ecuación que se encuentra contemplada en la propia Constitución, en el artículo 41, para poder sacar en la ecuación es parte muy importante el número de votos obtenidos. Claro, y el número de votos que no contaron. Exacto, ¿no? Entonces es muy importante eso, y eso obviamente sí castiga al sistema de partidos. Por supuesto. ¿No? Porque la gente lo que buscaba era: yo quiero partidos más eficientes, más fuerzas políticas que respondan más a las expectativas de los ciudadanos y a las necesidades que estamos enfrentando, ¿no? Es decir, ahora tenemos una agenda pública muy nutrida, con muchos temas por atender que no todos los partidos políticos quieren escuchar o quieren atender. Entonces también es parte de nuestro ser ciudadano el estarnos informando y el estar como retroalimentando. Pero hay que empujarlos a que lo hagan. Por ejemplo, ¿por qué va a ser sumamente novedoso este proceso electoral? Porque en este proceso electoral tenemos que buscar el tema de la paridad. La paridad de género. Ok. La paridad, pero no solamente de género, sino también de personas con capacidades diferentes. Si sabemos que aquí, en nuestro municipio, o en ese municipio, hay una persona con una capacidad diferente, una persona con una capacidad diferente audiovisual, que sea ciego, motora, etcétera, auditiva, y que diga: yo quiero participar, esa persona tiene derecho a participar. Y el órgano electoral debe de intervenir los migrantes, ¿no? Claro. Las personas con una
preferencia sexual distinta, el movimiento LGTB y todas las letras, las otras, el abecedario que llevan, ¿verdad?, ahí, sí, claro. Todos ellos, migrantes, gente que tiene otro tipo de una condición diversa, incluso hasta el tema de la protección del interés superior del menor. Claro. Se debe de respetar, se debe de cuidar en el proceso electoral. Por eso va a ser muy importante y novedoso. Pero para eso, de nuevo, necesitamos ciudadanos informados, claro, y ciudadanos interesados en eso. Y los órganos electorales están obligados a garantizar ello. Entonces, he sabido de varios ciudadanos, claro, que han obligado con el fin de forzar a sus partidos políticos, han presentado ante los órganos electorales una serie de juicios a fin de que el órgano electoral, en el caso de Michoacán, el Instituto Electoral de Michoacán, haga una serie de lineamientos para que se incluya a la comunidad LGTB en las candidaturas de todos los partidos políticos. Pero ¿no? A ver, ahí yo en ese sentido, en las famosas cuotas, luego tengo mis asegúnes. Partido X dice el 50% de nuestros candidatos van a ser mujer, o el tanto por ciento de nuestros candidatos van a ser del grupo fulanito tal, ambientalistas, gente de la diversidad sexual, lo que quieras. Ya no va a ser así. Pero entonces, de repente nombro a quienes van a ser mis candidatos, como para dar o cumplir con esas cuotas, y luego ya de repente digo, no, los voy a cambiar. Y excluyo a otros. Aquí lo que se tiene que hacer es una ponderación de derechos. Y el trabajo de la ponderación es un trabajo racional, de razonamiento, donde lo que se tiene que hacer es equilibrar a todos. Y para ello, pues ya existen mecanismos legales para forzar a los organismos electorales y forzar a los partidos políticos. Porque si de repente dices, Leo, ¿no?, de un partido fulanito, dice, es que la candidatura de nuestro partido para tal elección la debe de representar una mujer. Y dicen, y así va a ser. Y el varón que quiere participar, ¿qué onda? Todo eso es impugnable, ¿no? Todo es impugnable. Tiene que ser en función de tratar de equilibrar todos los derechos. No se trata de excluir a uno para que entre, o como para otro. Decir, yo estoy haciendo las cosas bien. Exacto. Y por decir que estoy haciendo las cosas bien, voy a poner a este tipo de ese figura. Trabajo de ponderación de derechos tiene que llevar al órgano electoral a buscar la manera de que todos estén incluidos sin excluir a nadie. Es un trabajo un poquito complejo. Y entonces a mí me surge la duda, nuestros órganos electorales, ¿qué tan capacitados, qué tan pendientes están de estos asuntos? Pues están pendientes de esos asuntos, y creo que en la fase final se encuentra, por fortuna, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero eso ya es como la instancia última. Es la instancia jurisdiccional, es decir, si el Instituto Electoral de un estado, o el Instituto Nacional Electoral emite una determinación que a mi juicio o que a juicio de cierto sector de la población vulnera sus derechos porque han quedado excluidos y no podrán ejercer de manera plena ese derecho de ser votado, pueden hacer uso de un juicio que se llama Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Está muy largo el nombre del juicio. Todos los nombres. Y se le puede, perdón que lo diga coloquialmente, mover el tapete al órgano electoral y a los partidos políticos. Claro. Con el fin de lograr un equilibrio en la representatividad de las candidaturas. Esa es la palabra, la representatividad, es decir, que todas las voces quepan y puedan ser escuchadas, y que cada partido político buscará esas representatividades de acuerdo a sus líneas, a sus ideales o a lo que quieran lograr como partido político. Es decir, cada uno de un color, otro de otro color, tendrá sus cosas que defender, sus postulados, sus ideas, y en ese sentido es que van eligiendo o van postulando sus diferentes candidatos. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención, José, es el asunto de los tiempos. Si yo abro redes sociales, yo puedo ver a muchas personas de muchos colores, de muchos partidos, haciendo ya acciones, porque quieren ser los representantes de esos partidos para algunos cargos. Sí, en algunos cargos. ¿Ya se vale? Creo que no se vale.
porque hay algunos que están de acuerdo a hay que ver los lineamientos de cada partido político, claro, que establece los tiempos en la que los aspirantes pueden hacer un trabajo de precampaña. Ajá, pero eso entonces lo define cada partido político. Cada partido político, okay, en sus propios estatutos, en su convocatoria, en su reglamento de elecciones. Obviamente esos estatutos tienen que ser fueron previamente autorizados por el Instituto Nacional Electoral, por los órganos electorales. Sí. O sea, ya tienen el visto bueno. Si ese partido consideró que hubo exceso en la evaluación o que le fue acotado el reglamento, etcétera, tuvo oportunidad también para haberlo recurrido ante las instancias jurisdiccionales. Pero ahorita lo que hablamos es de un reglamento que ya es válido, que ya pasó por todas esas etapas y que ya está aprobado y que establece tiempos. Es decir, yo no puedo hacer campaña mientras el órgano electoral no dice que yo estoy registrado. Claro, primero como ocupo mi registro representante de como tal, aspirante, como presunto precandidato, etcétera. Necesito Entonces, ese título. Necesito primeramente tener ese registro. Por el órgano intrapartidario para ya poder realizar abiertamente una campaña. Si yo ya estoy haciendo una campaña, lo único que yo les digo a esos personajes, a esos ciudadanos, es que están poniendo en peligro su registro. Porque los actos anticipados de campaña traen como consecuencia que el órgano electoral aplica sanciones, y entre las sanciones es ¿invalidar? La inhabilitación o la negativa para ser registrado como candidato. Entonces son como varios momentos. Hay varios momentos. El primero sería el que la persona que desea ocupar un cargo de elección popular a su partido le diga, yo quiero, aquí están mis documentos. Apúntame, pero no basta que yo le presente la solicitud de apúntame. Y que me diga, y que mi partido me diga, sí, usted es precandidato. Ese es el segundo paso. El segundo momento. A partir de ese momento, entonces ya puedo yo hacer campaña, pero hay un periodo para la campaña. Y luego no después, es en cualquier momento. El mecanismo propio de cada partido decide, porque cada partido tendrá sus mecanismos, quién de sus diferentes precandidatos es el candidato. Esas son las famosas elecciones primarias, ¿no? En otros países. Internas, las primarias o internas, como le quieran llamar. Y una vez que cada partido tiene ya a sus elegidos, su candidato, lo que tiene que hacer es registrar a sus candidatos ante el órgano electoral, y el órgano electoral tiene un calendario, es el que determina si acepta o no el registro de tu candidato, tu planilla de candidatos, tu fórmula de candidatos. Sea. Y una vez que tiene aceptado el registro, viene un periodo señalado en la legislación electoral, por eso hay un calendario electoral. Y entonces ese es el periodo de campaña. De campañas. Fuera del periodo de campaña, ya no puedes hacer elección, ni antes ni después. Más o menos, ¿para cuándo está pensado este periodo de campaña? Es que viene siendo más o menos, pues esto va a ser después del mes de abril. Entonces va a ser mayo, junio, porque la elección es en julio. Así es. ¿Cómo ves el asunto de las campañas políticas en términos de toda esta saturación de información que nos llega? Antes, yo me acuerdo cuando era más chiquilla, el asunto de los volantes, ¿no? Ajá. Entonces, los candidatos tiraban un montón de papel, mucho papel, porque ahí estaban sus volantes. Luego fueron estos pendones plásticos en los postes, que contaminaban además visualmente las ciudades. Déjate de visualmente, tapaban los semáforos, se caían, tapaban alcantarillas, pero también ahí había otro, ¿no? Y ahora, en el asunto de la virtualidad, ahora nuestras redes sociales, cualquiera que sea, está llena de propaganda política. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante toda esta saturación? Hay algo que todavía no se ha podido hacer, que es la regulación de redes sociales. ¿Será necesaria? Híjole. Y le han querido meter mano a las redes sociales por razones electorales, por cuestiones de gobierno. Y ha habido así manifestaciones que dicen, no, ahí lo que debe imperar es la autorregulación. ¡Híjole! Porque en el tema de publicidad se utiliza, es decir, la que está regulada es la publicidad en radio, televisión y medios de comunicación escritos. Y que hay tiempos ahí oficiales. Y sobre todo la publicidad que se plasma en el equipamiento urbano que autoriza incluso la autoridad electoral, ¿no? Bardas, etcétera, que es lo único que está, postes, etcétera. Y redes sociales se ha habido una tremenda saturación. Y por cierto, una gran cantidad de la vida de las sociedades en ahora los últimos días
Ahorita está ahí. Sobre en ese todo mundo virtual, ahora ¿no? la pandemia nos llevó a esos barrios, ahora habitamos esos barrios y sí es tremendo. Como ciudadanos, ante toda esta avalancha de información, ¿qué tenemos que hacer? Porque habrá quien diga, pues yo quiero escuchar a todos los candidatos, yo quiero escuchar a todos ellos. Llegará el momento de escuchar a todos los candidatos. De hecho, todos van a tener acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión, y lo harán a través incluso de redes sociales. Podrán hacerlo, la gente podrá analizar y tomar la decisión que mejor le convenga. Y más en atención a que, bueno, hay una gran parte de los electores que sí resuenan el voto, ¿no? Sí. Que dicen, bueno, yo sí voto porque lo que busco es esto. Hay otro sector que incluso se ha estudiado hasta en otras naciones que dicen, bueno, es que ellos no razonan el voto y la manera de emitir el voto es como cuando hay una creencia religiosa, ¿no? Yo creo en la Virgen de Guadalupe porque creo, no tengo un argumento racional para poder sostener mi idea, pero creo en ella. Es el famoso voto duro. Famoso voto duro. Parte, y hay un sector de la población que se va por esa cuestión de emotividad. En el proceso electoral federal, mucho más que el anterior, había un candidato del PRI, Peña Nieto, que las damas se sentían deslumbradas por la belleza del señor del copete, y la gente no razonaba el voto, es mucho sector, sobre todo de las damas. Que luego eso recordó mucho la elección de cuando se le otorgó el voto a la mujer en 1940 y tantos, que luego la semana que entra con el Día Internacional de la Mujer van a salir todavía esos temas, de cuando se propuso se me olvidó el nombre del candidato del PRI, porque era muy... el que fue después de Miguel Alemán, porque era muy guapo también, ¿no? Entonces a López Mateos también lo eligieron porque de lo que había, pues era lo guapo. Creo que tenemos comentarios en redes sociales, no sé si los tienes ahí, que quisieras compartiéndolos. Tenemos por ahí algunos. Hay mucha gente que nos está viendo. Sí, hay un montón. Porque Luis Ledesma, un saludo hasta Puruándiro. Manolete de Gra en Morelia, pues es un licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública muy inquieto, muy destacado. Gracias, qué amable. Rosalinda Luna, que nos envía saludos, y está Osvaldo. Muchas gracias. Osvaldo Figueroa, que nos manda saludos. La situación de Félix Salgado Macedonio en Guerrero es una situación muy complicada. Sí, yo no conozco de cerca el proceso, lo que sí sé es que se ordenó reponer el procedimiento. Sí. Y que detrás de ese candidato pues hay una gran cantidad, hay una serie de denuncias. De denuncias. Relacionadas con violación, pero no hay una orden de aprehensión, ¿no? Ajá. Entonces no basta que exista una denuncia, sino que que esta persona cuente con una orden de aprehensión. Entonces ese asunto va a estar un poco complejo. Yo creo que va a ir pues más allá de que lo quieren definir por la cuestión de que es el fuerte en el estado de Guerrero, porque es un hombre que da votos. Yo creo que también ahí va a haber una serie de presiones sociales muy que van a orillar a ese partido político a tomar una decisión en torno a este candidato. Es el que les da votos, es el que les garantiza el triunfo. Pero ahí se demuestra también la complejidad a la hora de tomar decisiones dentro de los mismos partidos políticos. Es decir, el partido no solo tiene que pensar en quién le va a dar votos, pero también está el prestigio del partido, por supuesto, la credibilidad de cada partido político, pública que tiene cada candidato. Y sobre todo que ahora también está este asunto de que podemos decir no, ¿no? Es decir, no quiero a ese candidato o esa persona no es la adecuada. Yo creo que ese partido político tendrá que evaluar muy bien el escenario. Muy seriamente. Si postulan a esta persona y detrás de él se va a encontrar el movimiento feminista, yo no le auguro un buen resultado. Y que luego también viene el reflejo de lo que sucede en los partidos a niveles más altos. Quiero agradecer al equipo técnico que está en cabina, que nos está facilitando un montón las cosas, como siempre, lo agradecemos. Entonces,
sí también eso nos permite como ciudadanos darnos cuenta de la complejidad hacia adentro de los partidos políticos. Creo que tiene un gran desafío Morena, al igual que el resto de los partidos. Creo que son partidos honorables, pero hay grandes desafíos. Sí. Con la idea de pretender poner una persona que jala votos, pero que hay detrás de él una cola larga, y sobre todo un gran repudio de movimientos sociales, pues eso puede convertirse en un factor que no le puede dar buenos resultados. Tendrán ellos que evaluar bien ahí esa situación. Ahora, ¿no? Algo que también vemos y que luego nos da material para hacer muchos memes y muy bonitos, y que eso nos hace muy felices a las personas, es el asunto de las candidaturas que están, donde proponen a artistas, deportistas, figuras públicas que no han tenido una trayectoria política. Yo lo veo eso como un arma de doble filo. ¿Tú cómo lo ves? Es decir, por ejemplo, en el caso de Baja California, donde quieren poner a la ex reina de belleza. Bueno, yo ahí te voy a decir algo. Sé que lo que hace falta es tener una clase política gobernante preparada. Pero si tú le exiges un nivel de estudios o le exiges otro tipo de parámetros, estamos entonces ahí siendo discriminatorios y vulneramos también el derecho de la igualdad política. Entonces ellos, al igual que nosotros, son ciudadanos. Por su ocupación se dedican a la artisteada. A mí me hubiera gustado ser cantante y actor y toda la cosa, sí, no, pero claro. fui abogado. Entonces, bueno, esta es la ubicación que busqué, que la vida también me facilitó. Creo que ellos son ciudadanos y tienen en su libre derecho de poder aspirar al cargo. Lo que sí tienen que hacer los partidos es revisar si esas personas, si no son idóneas, pues prepararlas. Porque te voy a decir algo. Esa es la crítica, ¿no? Me ha tocado saber de personas que son muy preparadas y que tienen un papel sumamente deleznable en el trabajo legislativo. No, claro. Y ya hay gente, por ejemplo, que no tiene una gran preparación, pero hay algo que tienen los diputados. Se pueden rodear de un equipo de asesores. Claro. Si se dejan ayudar. Y la otra es que tengan esa voluntad, ¿no? De claro, querer. Si se dejan ayudar, si se dejan asesorar, si se dejan guiar correctamente, creo que pueden hacer un gran trabajo. Entonces, yo por eso me mantengo así como tranquilo. A mí no me mueve mucho el piso. El asunto de que sea un artista, un deportista. Sean cantantes o sean deportistas. Eso no te mueve preocupa. mucho el piso porque, te digo, existe la opción de que incluso el gobernante mismo puede tener un equipo de asesores. Claro, pero el problema es cuando no lo quiere, ¿no? Es decir, Porque lo mismo, diría de don Juanito, el de mi colonia, que diga, pues yo, de repente puede ser que se arme de valor y diga, yo quiero ser candidato a esto, y si le decimos, pues como tú vives en tal zona o como tienes esta formación, pues no te podemos dar tu oportunidad. Tu oportunidad para ser candidato. ¿Cómo no? Tiene derecho a ser votado. Claro. ¿No? Es un derecho político electoral fundamental. Pero incluso, bueno, ¿sabes cómo lo veo yo? Es una cuestión de doble filo. No. Y yo creo que ahí es una cuestión, ¿sabes qué? Hace falta trabajar en algo. Mucho en la educación y la formación de nuestros ciudadanos, de ¿no? todos nosotros, porque por ejemplo, pienso en el caso de el ahora gobernador del estado de Morelos, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, su desempeño en el América fue uno, yo no le voy a ese equipo, pero como presidente municipal de Cuernavaca tuvo algunos aciertos, muchas fallas, y ahora como gobernador, pues pareciera que no existe el gobernador, ¿no? Yo no dudo de su capacidad o de su voluntad como ser humano para querer algo bueno por su estado, pero a la hora de traducirlo a hechos, a políticas públicas, se quedan cortos. Yo no dudo de las buenas intenciones. Pero ahí hay un tema de corresponsabilidad, ¿eh? No solamente es el gobernador, debe tener un equipo, y ese equipo, pero además debe haber un congreso, un poder legislativo que debe estar vigilando y estarle exigiendo al gobernador pues que cumpla con ciertas metas, y uno se preguntaría, ¿esos contrapesos verdaderamente funcionan? O sea, ¿verdaderamente funcionan o verdaderamente hacen su chamba? Y entonces son esas preguntas que luego a los ciudadanos nos van generando como, chin, ese candidato, y ahora fulanito. Yo recuerdo un candidato, un presidente municipal aquí de La Piedad, fue presidente municipal 2 veces. Ajá. En la época del PRI, en la época aquella del sistema de partido hegemónico, pragmático, no competitivo.
Y yo hasta donde sé, pues, no tenía estudios universitarios. ¿Pero qué crees? Fue un gran presidente municipal. No, digo... Y yo lo traté de cerca a ese hombre, y pues tenía era un hombre muy humano, es decir, era un ser humano en el gobierno, pues era como nosotros, pero era un hombre sensible. Y lo que buscaba, siempre pensó en dejar un legado. La pregunta es... Creo que existen esos hombres, no. aunque no tengan la preparación, aunque no tengan una formación universitaria, claro. No importa que sea cantante, pero sí existen esos ciudadanos que aunque no tengan esa formación política, esa formación en temas de gobierno y de asuntos públicos, etcétera, creo que pueden hacer un buen desempeño en el ejercicio del gobierno. Pero el problema es cuando esa figura pública no le interesa esa formación política, no le interesa más que el cargo como por figurar, como por tener. Yo recuerdo el caso de María Rojo en el Congreso, donde la ley de cinematografía pues logró avances que ahora ya se perdieron, pero bueno, ya no está ella. Y que además fue un figurón como diputada. Claro, ¿no? Porque como una excelente actriz, pero además... Porque se preparó, sí. Porque también tenía una agenda legislativa como muy clara, o sea, sabía qué quería hacer ahí, ¿no? El problema es cuando nada más me llaman, me invitan y me dicen, ándale, tú eres famosa, ve, ándale, ¿no? Y que yo digo sí, sin tener la preparación, sin tener las ganas de aprender o las ganas de servir, ¿no? Que también es otra. Sí, vamos a dar ese beneficio de la duda, ¿no? Porque bueno, recuerdo el caso de la tigresa, ¿te acuerdas de la tigresa? Uy, cómo no. Que llegó a ser diputada. No, esa señora llegó a hacer muchas cosas la vida. Muy controvertida la señora. Algunos quizás les dejó un buen sabor de boca, otros quizás no, pero bueno, vamos a pensar que a darle un beneficio de la duda a esta nueva generación de esos artistas y de esos deportistas, de figuras ¿no? públicas, que son ciudadanos como nosotros, y que creo que muchos de ellos lo que aspiran es pues hacer que las cosas sean diferentes también en este país. Y ¿no? Pensando en que quisieran en verdad el beneficio de quienes los van de a quienes quieren representar, ¿no? En Exacto. ese sentido. Entonces sí es un poco controvertido, sí se genera mucha discusión, mucha polvadera en torno a este tipo de temas, pero pues bueno, hay que buscar así como el justo medio, ¿no? Y bueno, y cada ciudadano irá decidiendo conforme lo que piense. Ahora, lo que buscan los partidos Exacto. son candidatos pues que obviamente llamen la atención y que generen votos. Claro, porque lo que ellos quieren y esa parte eso. yo la entiendo, por eso a ellos los tienen como presuntos aspirantes. Porque en este momento ahorita son todavía presuntos aspirantes. Sí. Muchos saludos a la maestra Melba Alba. Muchas gracias. Alvera, que desde aquí veo un saludo. Sí, a Melba le queremos mucho. Claro que sí. Queremos mucho. Yo tengo poco tiempo de conocerla, pero es una dama, mis respetos, una mujer preparada, con una visión muy clara. Y a todas las personas. Y además quiero decirte que a mí me caen muy bien los antropólogos. Sí, ¿no? Porque cuando buscan así como el origen del hombre, esos que se van a buscar las raíces de nuestro comportamiento, es como sumamente fascinante eso que se hace, ¿no? El otro asunto que nos compete en términos de las campañas electorales. Ya hablamos de las figuras públicas y de por qué les buscan. Hablemos de este fenómeno conocido como el chapulinero. Es decir, yo estoy en un partido político, tengo determinado desempeño, viene un proceso electoral, no me consideran, me enojo, me voy a otro partido. Es más, fundo mi propio partido. O ya hice un desastre en un lado y ahora voy a otro. En estos momentos, en muchos municipios, en muchas legislaturas, se están pidiendo las famosas licencias. Porque el que era presidente municipal ahora quiere ser diputado, porque el que era diputado de un modo ahora quiere ser candidato a gobernador, etcétera. ¿Qué opinión te merece este fenómeno? Y que incluso cambian de partidos y de tendencias políticas. Como abogado, te diría, habría dos respuestas. Una respuesta como abogado. Ajá. Y otra respuesta que es así como la del ciudadano. Como gobernador yo te diría así fríamente, pues ellos tienen todo el derecho de participar para el siguiente proceso comicial, ¿no? Eso no hay una ley que lo impida, que se los prohíba, que se postule, incluso que se pretendan reelegir. Sí, no, claro, porque la ley ahora, lo permite. Postularse para un cargo de elección popular diferente, ¿no? Uh-huh. Eso la ley. Pero la parte mía, la que es así endemoniadamente crítica, yo te diría que
pues que bueno, si estas personas han dado resultados, si han demostrado que han sido eficientes en la gestión pública, en la responsabilidad política que tuvieron, adelante. Pero si lo único que buscan es engordar el bolsillo, perpetuarse en el poder, ¿no? Y pensar solamente en ellos, porque hay una clase política que ha sido rechazada, es criticada, es repudiada por una gran cantidad de ciudadanos. Y ahí siguen. Y son ese tipo de políticos, y ese ahí tipo siguen. que ahí siguen, que ven las mismas caras. Se viene el siguiente proceso electoral y ahí están. Y ahí están. Sea hombre o sea mujer, Sí, no. Ahí están. Ahí nosotros no distinguimos. Yo creo que ahí, bueno, pues dependerá de los partidos y sobre todo de los ciudadanos, y no de la militancia primeramente, es el primer filtro que van a tener ellos. Claro. Porque la voz de la militancia cuenta, vale, en los partidos políticos, para poder decidir quién es su candidato. Y si no pasan ese filtro, pues está también el filtro de la ciudadanía. Porque los ciudadanos no son tontos. Saben perfectamente qué candidato que haya sido gobernante hizo una buena gestión de gobierno y cuál otro solamente pensó en sí mismo, ¿no? El asunto es que cuando, por ejemplo, muchos de estos están luego en las listas plurinominales, ¿no? Es decir, y están en los primeros lugares. Y entonces, por eso quieren desaparecer las plurinominales. Claro, y entonces por eso ahí están, ¿no? Y por eso dices, otra vez sí, pero es que entró ahí por el proceso. Hay un asunto en donde los partidos tienen que actuar con mucha responsabilidad. Así entre amigos hemos llegado a platicar de que las posiciones de representación proporcional deben corresponder a los cuadros más valiosos de los partidos. ¿Sí me explico? Sí, no, claro. Y que a veces sí lo logran, pero a veces no lo logran. La gente que puede llevar discusiones serias a las cámaras, que puede tener propuestas interesantes, gente que sea de trabajo. Incluso defender, y que además posturas que para los partidos son valiosas. Y que sí los ha habido. Esa gente ha hecho incluso mejor trabajo que los diputados de mayoría. No, claro. ¿No? El problema son los otros. Pero yo creo que ahí sí debe haber un tema en la que incluso hasta estatutariamente los partidos deberían de ahí como acotar esa parte. Me veo yo como muy autoritario a lo mejor, pero sí acotar esa parte para el efecto de que esas posiciones en verdad sí queden en gente que sí cumplan expectativas, ¿no? Híjole, que sí lleven propuestas serias, que sus discusiones sean racionales, que sí defiendan intereses de la nación, los intereses de los ciudadanos, que sí respondan incluso a posiciones ideológicas, pero que sea gente convencida, convencida de eso, y que tengan esas posiciones ideológicas como muy claras y muy coherentes. Pero por lo regular, partido. lo que nos ha dejado estos 20 años es que pues son cuotas de poder y que recaen en personas que a veces son las menos deseables, ¿no? Y ahí es donde viene luego el desencanto, ¿no? Así es. Luego viene ese desencanto y dices, chin, otra vez, y por eso voy a votar, y luego, ¿y cuál es el menos malo? Yo creo que ahí el trabajo de los ciudadanos es el de la información, el del razonamiento, y la otra, el de poder discutir, platicar, ¿no? Con nuestros pares, con nuestras familias, con quienes estamos, para de alguna manera también tener este proceso en nuestra cabeza y tener esta como claridad. Y que además ¿no? la gente se movilice, y además que ahorita es muy fácil movilizarse. No vamos a salir a la calle como hace 20 años para tratar de manifestarse. Aquí está a través de las redes sociales, claro. En donde por cierto yo veo cómo la gente evalúa a los gobiernos con un par de comentarios. Y a veces a uno no les va nada bien, y eso hace que los propios gobernantes incluso cambien el rumbo de sus decisiones con el fin de buscar mayor legitimidad. Y creo que para el caso de este tema de este tipo de diputados, pues yo creo que sí hace falta que la ciudadanía se ponga las pilas y que sea más crítica, más consciente y más crítica. Y sobre todo que sea más crítica desde el punto de vista argumentativo. No nada más visceral, de mi enojo, de decir los odio, me cae mal. Que haya argumentos serenos, racionales, que digan por qué sí y por qué no. Eso creo que es una parte del ejercicio racional de la ciudadanía. Que ese es el que nos ha hecho mucha falta, ¿no? Es decir, últimamente hemos respondido con las tripas, nuestros enojos, exacto, ¿no? Y si queremos a alguien lo amamos, y si no lo repudiamos, ¿no? Pero
nos falta construir estos argumentos, nos falta exponer también mejor estos argumentos y convencer con argumentos. Y nos falta sobre todo aprender a dialogar. Eso, mucho. Aprender a dialogar, porque no se trata de lanzar insultos, se trata de expresar nuestro punto de vista con una capacidad argumentativa, con respeto, y que esa capacidad argumentativa y esos argumentos sean capaces de ganarte el aprecio y el respeto del que piensa distinto a ti, porque de eso se trata el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Y la otra es que el hecho de que tú pienses diferente de mí no te vuelve ni mi enemigo ni mi adversario, y que incluso si hay en mí la voluntad, yo puedo aprender de ti. Exacto. Y puedo obtener cosas muy valiosas de ti, ¿no? Que esa es una parte súper importante y súper valiosa. Y que ese es uno de los un déficit de la democracia. La democracia solamente se ha traducido en el tema de elegir gobernantes. No. Necesitamos trabajar en otros aspectos de la democracia. La tolerancia, que es un elemento muy importante. Claro. Tolerar al que es diferente a nosotros, al que piensa diferente a nosotros, al que se comporta diferente a nosotros. Todavía veo actos discriminatorios allá afuera, aquí después de la esquina. Hacia las mujeres solteras, hacia la persona que padece obesidad, que es discriminada de manera cruel, sí, por su propia condición, el que tiene una preferencia sexual distinta, el que piensa diferente. Hace falta eso, que podamos ser capaces de construir una ciudadanía tolerante, incluyente, en la que todos quepamos. Y que todos tengamos voz. Y exacto, que todos tengamos la oportunidad de hablar y de ser escuchados, y que podamos escuchar a los otros, ¿no? Y ahí es una crítica, pues déjame, si me permites decírtelo, a los propios organismos electorales, porque ellos ellos tienen un área de educación cívica y se han únicamente enfocado al tema del ejercicio del voto. Que ¿no? Esa es una parte. Esa es una parte, ¿no? Pero nos hace falta otros aspectos de la educación cívica, sí, que tiene que ver con el tema del diálogo, la tolerancia, el respeto a la diferencia, ¿no? El respeto al derecho de las minorías. Yo recuerdo, perdón que lo diga aquí, a lo mejor no viene el caso, pero cuando estaba en la Facultad de Derecho, que por fortuna no pasaron muchas ocasiones, ¿quién vota porque no haya clase? Y una minoría de sedientos por la ignorancia decían que ellos querían, y yo no, yo tengo derecho a tener mi clase. Claro, yo era de los defensores del derecho de las minorías, ¿no? Pensaba diferente. Entonces, eso, tenemos que ser capaces de construir una sociedad inclusiva, una familia inclusiva, de ser seres humanos inclusivos. Y eso se construye desde casa, las escuelas y en la misma comunidad. Exactamente. Por ahí en cabina me dicen cuánto nos queda. Ya no nos queda tiempo, ¿verdad? Pero se nos fue el tiempo volando. Rapidísimo. José Méndez, qué alegría platicar contigo, qué alegría de todas las personas que nos acompañaron en esta emisión. Gracias a la gente de cabina que siempre está tan atenta y tan amable para con nosotros, que sea la primera de muchas pláticas que tengamos aquí en Código Libre. Gracias a todos ustedes que nos están acompañando en estos diferentes momentos, y que esperamos sus comentarios. Gracias a todos, muy buenas noches. Buenas noches, saludos a todos. Los saludo de verdad con el alma a todos. Muchas gracias. No, gracias, un gusto. Muy amable. Gracias a todos, muy buenas noches. Buenas noches. Qué rápido. Código Libre